Bueno, y ahora continuamos con Pablo Viñas, quien fue reincorporado en Clarín luego de 7 años de juicio por reinstalación tras ser despedido después de una huelga. Reincorporado, fue electo secretario general de la Comisión Interna Gráfica de la fábrica, la que fue ocupada tras su cierre en 2017. Hoy ejerce como abogado litigante por parte trabajadora, especializándose en discriminación y derecho colectivo del trabajo. Te escuchamos. Buen día a todos. Bueno, muchas gracias por la invitación a las asociaciones laboralistas. Bueno, es un honor poder intentar contribuir en estas jornadas y además, bueno, con tan destacados panelistas. Bueno, en primer lugar, antes de adentrarnos en el despido discriminatorio, me parece importante dar un marco con respecto a la magnitud o a la trascendencia que tiene la cuestión de la discriminación más en general. Porque en el imaginario muchas veces nos representamos la discriminación como un hecho aislado. Una persona discriminada de sus pares individualmente, y en realidad la discriminación puede ser un proceso masivo, incluso en despidos. Es decir, yo tuve un caso, por ejemplo, contra la CIAM, Pirizar, donde la UOM no convocaba elecciones de delegados, los trabajadores terminan haciendo asambleas, forman una comisión de propaganda, una comisión gremial, etcétera, tienen negociaciones con la empresa, hacen una huelga, lo consiguen reincorporaciones, demás, y en un momento la empresa coloca 60 despidos. Entre los 60 despidos, todo el activismo, toda la comisión de propaganda, toda la comisión gremial. Entonces, por supuesto, por más que estemos ante despidos masivos, se trata de despidos discriminatorios. Pero bueno, no quiero adentrarme primero en los despidos y vamos a ir a la discriminación en general. Pero bueno, casos como estos ha habido muchos, quiero aclararlo, y me parece que es bueno incluso dar esa pelea en los juzgados, porque muchas veces los jueces intentan negar que hay discriminación cuando estamos en un cuadro de despidos más masivos, y cuando una patronal va a despedir en forma masiva, elige. Y muchas veces nos encontramos que en despido masivo tenemos a todos los trabajadores que tenían problemas de salud, por ejemplo. Entonces, bueno, volviendo a la cuestión general, en primer lugar, a nivel del derecho internacional, me parece importante destacar que la discriminación es considerada parte del jus cogens, que la Convención de Viena, en su artículo 53, va a desarrollar con respecto a que son normas imperativas de los derechos humanos internacionales, poniéndolos a la par de el tema del genocidio, de la prohibición de la tortura, de la autodeterminación de las naciones. Entonces, ese es el rol y la dimensión que tiene. Y me parece importante destacar el hecho de que la discriminación y la lucha de clases están intrínsecamente ligados, y la discriminación y la opresión, y son procesos masivos, como decía recientemente. Bueno, ahí tenemos la discriminación sufrida durante décadas hasta el día de hoy contra el pueblo judío. 6 millones, una población que sufrió 6 millones de muertes, de asesinatos, en un genocidio brutal. Y a la par, por supuesto, una discriminación, es decir, se retroalimenta la discriminación con la opresión. Y lo mismo hoy en día con la masacre, el genocidio contra la población palestina. Es decir, yo creo que en esto, perdón porque somos abogados y nos adentramos en sociología, en política, hasta me atrevo en psicología, pero realmente creo que hay un grado de psicopatía, pero también seguramente se necesita cierta justificación. Uno escucha hoy en día a gente del gobierno del Estado de Israel y hablan de los palestinos como si fueran una subespecie. Es decir, y lo mismo podemos hablar de las masacres contra la población indígena, las masacres contra la población negra. Es decir, para que suban a un barco a cientos de personas, la mitad de las personas se mueran en el camino, y después meterlos en una mina a trabajar, y que se muera la otra mitad, y seguramente tenés que verlos como no humanos, lo que puede estar explicando por qué la población negra sufre discriminación hasta el día de hoy. Entonces, me parece importante destacar esta dimensión más general, y por supuesto no podemos dejar de mencionar la discriminación contra más del 51% de la población mundial, contra la mujer.
que en el mundo del trabajo es brutal. Es la que más sufre la desocupación, la que más sufre la informalidad, la que tiene los peores puestos, la que sufre discriminación salarial, la que tiene trabajo no remunerado. Ahí estaba leyendo unos estudios donde explicaba el porcentaje de las mujeres trabajadoramente activas, cuánto porcentaje de hora tienen de trabajo no remunerado y cuánto remunerado. Y era semanalmente, como, no quiero mentir, pero aproximadamente era como si dijéramos 30 horas no remuneradas, 10 remuneradas. Y en el trabajador hombre se invertía la situación. Además del acoso sexual, el acoso laboral, que también lo sufren a diario, todos los que sean abogados litigantes lo verán a diario en sus estudios. Entonces, nada, me parece esto, y sobre la dimensión psicológica, una anécdota que una vez contaba un dirigente político que se le acerca un ruralista en el interior, queriendo consagrar, digamos, hacerse el intelectual y demás, y en el chichoneo se le pone a hablar y este hombre le dice, bueno, pero ¿y usted cuánto le paga a sus trabajadores? Y era, por supuesto, una miseria. Pero este hombre, ¿qué le dice? El ruralista, dice, pero ellos no son como nosotros. Entonces, claro, está esta idea. A mí me ha tocado tener casos de Cádiz. Los tomaban desde niños. Incluso en las testimoniales surge que uno había invitado a otro nene a trabajar y no lo aceptan porque tenía más de 13 años. Entonces, imagínense que el que tiene en el country a su hijo, a su nieta o lo que fuera jugando con el pony, seguramente no le va a parecer razonable que su hijo o su nieta esté 7 horas bajo el sol o 8 horas bajo el sol sosteniendo los palos para que no sé quién se entretenga practicando un deporte. Pero ellos consideran que le hacen un favor a ese niño pobre. Es decir, la discriminación y la opresión tiene este nexo que me parece importante destacarlo, inclusive en el surgimiento del movimiento obrero. Porque el movimiento obrero, en la era capitalista, se va a hablar del trabajo libre. Pero en el surgimiento no fue tan sencillo. Es decir, las masas en Europa de campesinos que son expulsados hacia las ciudades y empiezan a salir las leyes contra la vagancia. Y toda una estigmatización contra esos campesinos que quedaban en la calle. Y que entonces eran sospechados, era un delito. Vos estás en la calle, te paraba la policía de la época. Bueno, ¿dónde está trabajando? Y había incluso condenas de trabajo forzoso, o para recibir alguna ayuda social tenían que insertarse en trabajos precarios. Entonces las leyes contra la vagancia, las leyes contra la pobreza en Inglaterra en el 1500 y pico, después en el 1600, después en el 1700, en Europa también, acá también contra el gaucho. En esas épocas se ve que no les gustaba tanto el monotributo, no querían un gaucho monotributista. Entonces no les gustaba un hombre que andaba tirado por el campo y que cada tanto fauneaba una vaca, se la comía. No, lo querían insertar, lo querían como obrero rural, proletarizado en relación de dependencia. Entonces, en los propios orígenes del movimiento obrero, podemos ver cómo juega también, incluso junto con la opresión, la discriminación. Y después vamos a tener la ley de residencia, ¿no es cierto? Luego de que la generación del 80, encandilada con Europa, dijera vamos a traer obreros instruidos, y en los términos del actual gobierno se les vino el surdaje en los barcos de Europa. Bueno, después viene la ley de residencia y La Nación y todos los diarios de la época diciendo las ideas foráneas de esto, burlándose porque los 1 de mayo se hablaban en distintos idiomas y demás, y los relatos de la época de cómo le ataban con alambre los brazos y los devolvían en barco a sus respectivos países, a trabajadores que habían participado en huelgas, que estaban formando sindicatos y demás. Entonces, bueno, me parece primero esta cuestión, y por eso creo que eso ya dimensiona la importancia de la discriminación en el derecho del trabajo. Y una primera invitación en ese sentido, me parece muy importante que los abogados litigantes que hacemos parte trabajadora, lo tengamos metodológicamente incorporado en la cuestión del despido discriminatorio, porque hay muchas veces el despido discriminatorio y muchas veces no surge en la consulta si uno no lo pregunta,
y es un tema que es muy importante para defender realmente los derechos humanos fundamentales de nuestro cliente, e incluso su patrimonio, porque se va a reclamar salarios caídos y muchas veces los salarios caídos incluso a veces superan la indemnización. Pero me parece importante metodológicamente incorporar esta cuestión. Bueno, dicho esto y ya adentrándonos en el despido discriminatorio, diremos que en los últimos años hubo muchos avances jurisprudenciales con respecto al despido discriminatorio, cuestión que acá no vamos a aburrirlo con citas porque además entiendo que es un tema que se ha desarrollado mucho. Acá la novedad de lo que tenemos es cómo quieren eliminar todos los avances jurisprudenciales con el artículo 245 bis. Pero en esta explicación somera, digamos, diremos que lo que es la ley 23.592, la ley antidiscriminación, plantea la idea de nulificar los actos discriminatorios. Es decir, se tiene que restituir la situación anterior a la discriminación. En el mismo sentido, bueno, el hecho de la reforma del 94 y todo lo que es los convenios y tratados internacionales, como el 111 fundamentalmente, pero después el 87, el 98, el 135, el 190 que fue ayer mencionado acá contra el acoso y demás, todo eso va a terminar siendo receptado por el Fuero del Trabajo y se va a plantear, bueno, esto tiene aplicación en el derecho del trabajo. Y concretamente frente a los despidos, implica que si un despido es discriminatorio, esto se tiene que retrotraer, el despedido, se tiene que decretar la nulidad del despido, el despedido tiene que ser reincorporado a su puesto de trabajo y se le tienen que abonar los salarios caídos porque justamente es como si el despido nunca se hubiera producido. Entonces, bueno, al respecto vamos a tener primero el fallo Balaguer en la Cámara Nacional del Trabajo, después Pelicori, Álvarez y numerosos fallos en todo el país que fueron consolidando esta jurisprudencia. Pero bueno, en primer lugar se va a plantear esto de la restitución y va a superar la idea de la compensación, ¿no es cierto?, o de la reparación, que en este sentido, si bien después vamos a hablar de reparación y vamos a reclamar muchas veces indemnización como reparación integral, en la cuestión discriminatoria tenemos que dejar muy claro que la única reparación integral es la restitución anterior a la situación de discriminatoria. Puede pasarnos que un trabajador diga yo no quiero volver nunca más, ¿ok? Pero la verdadera reparación integral es la restitución al puesto de trabajo y que se respeten sus derechos gremiales y demás. Después, la otra cuestión en la que avanzó mucho la jurisprudencia es en la idea de la carga dinámica de la prueba frente al despido discriminatorio, ¿no? En ese sentido, un poco citando el fallo Pelicori, vamos a decir que para los jueces resulta suficiente la acreditación de hechos que prima facie evaluados resulten idóneos para inducir su existencia, ante lo cual corresponde al demandado, al que se reprocha la comisión del trato discriminatorio, la prueba de que éste tuvo otros motivos objetivos y razonables ajenos a toda discriminación. Lo cual es lógico porque la discriminación está en el foro interno del que discrimina. Es decir, la prueba, uno va a tener indicios, pero generalmente es muy difícil. Yo he tenido un caso donde el trabajador accedió a audios de la reunión de directorio en la cual decía cómo lo iban a reventar y por qué, pero no es generalmente lo más común. Si nunca te van a poner, te despido porque sos un activista, te despido porque estás embarazada, te despido, no. Va a ser un despido sin causa, un despido con una causa inventada, este fenómeno de la prueba diabólica. Entonces, por ello, realmente, para que pueda desplegarse, digamos, la defensa o la protección contra la discriminación, es fundamental el tema de esta inversión de la carga de la prueba después de que uno pruebe determinados hechos que hacen a ciertas presunciones. En ese aspecto me parece importante destacar la cuestión de la temporalidad, porque me ha sucedido que por ahí, no sé, algún caso me dicen, sí, yo fui delegado hace 15 años y me despiden porque yo fui delegado. Y ojo, puede ser que sea despedido porque es un activista, pero se necesitan más pruebas
Porque la patronal en ese caso es decir, no, ¿cómo discriminatorio? Si justamente fue delegado hace 15 años, yo durante 15 años estuve trabajando sin ningún problema. El despido no tiene nada que ver con esto. Entonces el tema de la temporalidad entre el hecho por el cual es discriminado es muy importante, los juzgados lo toman muy en cuenta. Por ejemplo, el tema de salud. Si alguien es dado de alta y al otro día ingresa y lo despiden, o a la semana lo despiden, bueno, los jueces tienden a considerar que se desarrolla este indicio y que entonces se tiene que revertir la carga de la prueba y será la otra parte la que tenga que plantear por qué lo despidió y fundamentar y demostrar que es un hecho objetivo y razonable el despido. Y después el daño moral, es digamos, la tercera pata, digamos, de lo que la jurisprudencia en general y que está en la ley 23.592. Es decir, corresponde la restitución en la situación anterior y además y por separado el daño moral para compensar el daño moral que sufrió la persona discriminada. Y respecto de la temporalidad, una cosa cortita, me parece importante en eso tener la agilidad de, si uno ve que hay un activista que viene ya bombardeado con la empresa, por ejemplo, y que puede estar por llegar a un despido, es importante esto ponerlo en un intercambio de telegramas. O incluso que se presente como candidato, que diga que quiere ser candidato, que está iniciando las tratativas ante el sindicato, etcétera, porque eso nos va a dar una prueba fehaciente el día de mañana. Y yo he tenido ya 2 casos medianamente recientes, en uno me dieron una medida cautelar, en otro me cayó en un juzgado que no me quiso dar la medida cautelar, pero bueno, de este tipo de situaciones, gente que ya venía con muchos problemas, con pelea, reclamo, peleando en la elección de delegados, esto y lo otro, y bueno, cuando uno ve que está por venir el despido, se la juega, y el hecho de que por ahí semanas después, efectivamente se vino el despido que ya se venía, ¿no? Digo, no fue consecuencia de ese telegrama. Entonces, bueno, a partir de allí, importante plantear, ¿no es cierto?, en todos los casos, la nulidad, reinstalación con salarios caídos, siempre como una unidad, por favor, nunca olvidarse los salarios caídos, porque te puede tocar un juez que no decrete la nulidad, que te dé la reincorporación, y si el que no pide los salarios caídos, te está perdiendo 4 años de salario al trabajador, y subsidiariamente la indemnización. Yo al principio me resistí a hacerlo, pero conviene plantear subsidiariamente la reinstalación. Me ha pasado en un caso en que la jueza planteó que como no era parte de una población estigmatizada puntualmente, no había discriminación, a pesar de que todo explicaba que, digamos, los hechos de que era una discriminación por razones de salud. Y que me decreten que el despido había sido arbitrario, no correspondía a 247, pero que no había discriminación. Y ahora tengo que hacer una nueva demanda para plantear el resto de la indemnización. En un viejo caso, ahora de hace rato, planteo subsidiariamente para el improbable caso de que no se haga lugar a la reinstalación, se plantea, bueno, la indemnización, el daño moral, etcétera, por discriminación. Bueno, después algo que me parece importante, con esta jurisprudencia lo que se desarrolló mucho fue la reinstalación de activistas. Y la reinstalación del activista no solo es un problema moral para la empresa, es un problema económico. Por ejemplo, yo tuve 7 años afuera de Clarín, después fui reinstalado, etcétera, logramos recomponer, después, digamos, una comisión interna y demás. Nosotros en algún momento hicimos cuentas de los números que le implicaban a Clarín, una organización gremial que nada, lo único que hacía era hacer sus asambleas, defender genuinamente a los compañeros y demás. Pero claro, un gran porcentaje de la fábrica estaba de lunes a viernes, del otro, es decir, mitad y mitad, el otro trabajábamos sábados y domingos. Bueno, con una larga lucha se logró que se respete el descanso hebdomedario en toda la población de la fábrica, y que lo que no estaban de lunes a viernes, perdón, claro, que cobraban menos, se les dé una compensación salarial. Es decir, algunos pasaron de lunes a viernes, otros tuvieron un 20% de aumento. Todo eso, y después cada paritaria, que sea sobre el conformado, etcétera, cuando uno multiplica por la cantidad de trabajadores, para la empresa es mucha plata.
Entonces, cuando ataca al activista sindical, no es solo un problema ideológico, dice, no quiero a este porque... No. Lo que previenen es que no se puede organizar ese colectivo obrero y no puede defender sus derechos, obtener conquistas o defender conquistas en situaciones de retroceso. Eso es lo que está en juego. Y es eso lo que viene a atacar, o el móvil del artículo 245 bis, que no sé cuánto tiempo me queda, pero bueno, vamos a ir a toda velocidad, porque, ¿cómo? 10 minutos, bien. Porque debería ser el tema, me parece, central de esta charla. Bueno, con el 245 bis, muy por el contrario de lo que suele suceder, en el sentido de que bueno, la jurisprudencia va avanzando y finalmente la legislación por ahí incorpora cuestiones que se han adelantado en jurisprudencia, el 245 bis lo que viene a hacer es a destruir la jurisprudencia que se ha venido desarrollando. Y es también nuestra tarea consolidar esa jurisprudencia, no dejar que esta avanzada logre sus resultados. Por el profundo carácter inconstitucional que tiene y defenderlo con reclamos reinstalatorios y también con seguir pidiendo medidas cautelares, porque ahora algunos jueces, sobre todo ahora en el principio, ¿no? Dicen, no, bueno, hay que ver, muy complicado en los estrechos marcos de una medida cautelar, ver una inconstitucionalidad. Bueno, mira, si la inconstitucionalidad tiene el tamaño de una casa, trata de verla. Pero me parece que es importante no adaptarse, porque uno se va adaptando y por ahí a los jueces se le hacemos más fácil. No, ataquemos con cautelares, ataquemos con sumarísimos, etcétera, sigamos planteando las reinstalaciones, porque tenemos todas las normas internacionales a nuestro favor, tenemos una ley antidiscriminación a nuestro favor y esto no puede pasar y tenemos que dar esta batalla. Con respecto al 245 bis, voy a ir desmenuzándolo si se quiere, me pareció la forma más sencilla de presentarlo y para digamos, dar los fundamentos de su inconstitucionalidad. Bueno, ya desde su título, agravamiento indemnizatorio por despido motivado por un acto discriminatorio, vemos que vuelve a la cuestión compensatoria, ¿no es cierto? Además tarifada, es decir, además con un coto, no integral, sino con cierto tope, entre el 50 y el 100%, ya desde su mismo título. Una primer cuestión, el 245 bis hace una enunciación, pero a diferencia de la ley antidiscriminación, que dice a los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones, pero refiere a que también hay un término genérico, en el 245 bis directamente arranca diciendo serán considerados despido por un acto de discriminación aquel originado por motivo de raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género, orientación sexual, posición económica, carácter físico, discapacidad, punto. Entonces, un primer aspecto a tener en cuenta es la cuestión de plantear el término taxativo y no enunciativo de este desarrollo, incluso apoyándonos en Ackerman, que así lo desarrolla y que es leído por algunos jueces, que así lo desarrolla en su nuevo libro sobre la reforma laboral. En el sentido de que tener en cuenta que si nos toca un caso que no está dentro de estos enunciados, que por ejemplo la cuestión etérea, la cuestión de la salud, la cuestión de trabajadores con responsabilidades familiares, bueno, uno puede plantear, intentarlo, yo no soy muy optimista al respecto, pero creo que sin duda hay que intentarlo, plantear esta ley no es aplicable, inaplicabilidad de la ley porque está fuera del rango de lo que escribe la propia ley. Algo importante respecto del enunciado, si bien está la cuestión gremial, esto no aplica a representantes gremiales, que tienen su ley especial en la ley de asociaciones sindicales. Y por lo que yo estuve viendo, por lo menos por mi experiencia personal y lo que he visto con otros colegas, sigue habiendo, digamos, en ese sentido una unidad en el hecho de que un delegado que es dejado afuera de su trabajo, si el cambio modifica la condición de trabajo, etcétera, inmediatamente, por más que te toque el más conservador de los jueces,
inmediatamente es reinstalado en su puesto de trabajo. En esos casos, uno puede plantearlo subsidiaria o alternativamente, o complementariamente, perdón. ¿Por qué? Porque vamos a reclamar también el daño moral y hay un hecho discriminatorio. Pero la ley en la cual nos vamos a fundamentar en primer lugar para plantear la reinstalación, en esos casos es la ley de asociaciones sindicales. Seguimos con las inconstitucionalidades de este bello artículo. Después nos va a decir, en este supuesto, la prueba estará a cargo de quien invoque la causal. Bueno, es lo que veíamos recién, digamos, cómo intenta aplastar lo que es la carga dinámica de la prueba, lo cual tenemos que atacarlo. Bueno, en el Código Civil y Comercial de la Nación plantea cómo las presunciones son parte de la prueba, tenemos la recomendación 206 del convenio 190 de la OIT, que también incorpora esta cuestión, y bueno, los fundamentos que ya hemos desarrollado, entonces es otro aspecto que hay que atacar por inconstitucional. Y luego, bueno, nos va a plantear la cuestión de la compensación. En este caso, en caso de sentencia judicial que corrobore, etcétera, plantea un 50% de agravamiento sobre el 245, o del régimen que tenga, si fuera fuera de la ley de contrato de trabajo, el régimen que tenga indemnización por antigüedad, y que puede incrementarse al 100%, depende, digamos, si es lo suficientemente grave. Y nos va a decir la indemnización prevista en el presente artículo no será acumulable con ningún otro régimen especial que establezca agravamientos indemnizatorios. Bueno, esto también tiene que ser atacado. En primer lugar, el Código Civil y Comercial de la Nación nos plantea el tema de la reparación integral. Ya les dije, para mí este caso sería compensación integral, pero acá vamos a hablar de reparación integral porque nos podemos sostener en el Código. Y nada, por ejemplo, si tenemos un caso de una chica embarazada o que acaba de tener familia y tenemos un despido, bueno, habría que plantear en materia indemnizatoria el 182 y el 245 y plantear la reparación integral. Y en esto también hay fallo de corte, ¿no es cierto?, sobre todo por el tema en su momento de ART, etcétera, que plantea que no puede haber ningún tope a lo que es la reparación integral. Que esto digo tanto para mujeres como para hombres. En el sentido tenemos el fallo Puig de la Corte, que plantea que toda la parte de protección de la mujer de la ley de contrato de trabajo, donde tenemos el despido por embarazo, por nacimiento y por matrimonio, debe ser aplicado también a los hombres, en el entendimiento de que los hombres también tienen que ser responsables de los cuidados familiares y demás en el diario. Bueno, ¿qué más? Bueno, y finalmente, y acá vamos a lo más grave, termina nuestro artículo diciendo: el despido dispuesto en todos los casos producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos. Bueno, esto es muchísimo, porque es una ley que trata sobre discriminación y discrimina. Es decir, ¿vieron esos chistes? ¿Cuál es el colmo del bombero? ¿Cuál es el colmo de la legislación sobre discriminación? Que discrimine. Entonces, acá tenemos una ley que dice, una ley nacional de carácter constitucional, porque reglamenta derechos constitucionales, que es la ley 23.592, que dice que ante un acto discriminatorio, ese acto se tiene que retrotraer, y tenemos una ley que nos dice sí, pero en el derecho del trabajo no. En el derecho del trabajo puede ser discriminado y se le compensa con un 50, 100%, depende, imagínense si tiene un año de antigüedad, es una miseria encima además la compensación. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que atacar con dureza, no resiste el menor análisis, y concretamente además de los tratados internacionales, etcétera, viola, pero en forma flagrante, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Porque el artículo 16 nos habla del derecho a igualdad, pero
concretamente establece que todos los habitantes de la nación argentina son iguales ante la ley. Bueno, no puedo tener una ley que me dice, esta ley no aplica para vos. Es decir, ya en las inconstitucionalidades por el régimen de accidente de trabajo, estaba planteado esto, ¿no es cierto? Es decir, uno dice, bueno, voy caminando por la calle, si me cae una maceta, puedo reclamar en la cabeza, puedo reclamarle a la del cuarto piso, que me indemnice por la reparación integral de mi cabeza, pero si yo estoy dentro de la fábrica, se me cae algo en la cabeza y tengo un accidente, no, ahí adentro no. Bueno, esto es lo mismo, pero ya es más grave porque es una ley sobre discriminación. Es una cosa desopilante. Y ataca, por supuesto, también la tutela efectiva. Es decir, destutela al trabajador. Allí donde la Constitución dice que el trabajo tiene una protección, acá no, el trabajador queda desprotegido de lo que todo el resto de los ciudadanos está protegido. Y por supuesto ataca también el principio de progresividad, que está también en normas supralegales del derecho internacional, pero que también está en el artículo 75, inciso 23, si no recuerdo mal, de nuestra Constitución. Bueno, dicho esto y redondeando, en síntesis, convocamos a plantear la inconstitucionalidad del artículo 245 bis, en particular respecto, haciendo un repaso de la carga de la prueba, la nulidad del acto discriminatorio, el derecho a una compensación integral, que vamos a hablar de reparación integral para acogernos al Código Civil y Comercial, y hacemos un agregado al artículo 100 de la Ley Bases, que dice que toda norma que contradiga este capítulo queda derogada. Como lamentablemente para el gobierno de Milei no puede derogar ni la Constitución Nacional, ni normas como la 23.592, no puede correr esto, pero corresponde también plantear la inconstitucionalidad de este artículo 100. Bueno, dicho esto, doy por terminada mi parte y simplemente convocarlos a que inundemos los tribunales de planteos de inconstitucionalidad contra el artículo 245 bis en defensa de los derechos de la clase obrera. Muchas gracias.